Muy buenos días. Con su permiso, yo voy a sentarme. Estaba corriendo hace 10 semanas y estaba entrenándome para un maratón. Y sentí un dolor al lado en mi pie y fui al médico y me dijo que había sufrido una fractura. Así que voy a sentarme. De hecho, en el Nuevo Testamento los maestros solían enseñar sentados. Ya que somos una iglesia neotestamentaria, pues será así, por lo menos esta mañana. Qué privilegio para mí, personalmente, es estar aquí. Gracias por la invitación. En las últimas 3 semanas, 3 personas, dos personas y un grupo pequeño en nuestra iglesia me han hecho la misma pregunta. Estamos cerca del fin del tiempo. Está cerca la venida de Cristo. A la luz de lo que está pasando en el mundo, esta epidemia tan horrible de ébola, ISIS, Islam radical, la crisis económica global, parece que son señales del fin del tiempo, de la venida de Cristo. Pastor, ¿tú crees que Cristo está que su venida está cerca? ¿Qué piensan ustedes? Algunos dicen que sí, muchos no saben. Lo que yo dije fue lo siguiente. Yo dije, sí, yo personalmente creo que Cristo está a la puerta, que su venida está cerca, pero no por lo que está pasando con la ébola, ni con Israel, ni con ISIS, ni con la economía, ni con lo que está pasando en el Medio Oeste. Creo que Él está cerca porque nosotros estamos viendo en nuestros tiempos la señal principal que Él nos dio, que se está cumpliendo. Nosotros estamos viendo con nuestros ojos algo sin precedente. Y lo que quisiera hacer esta mañana es ver lo que la Biblia dice acerca de la señal principal que el Señor nos dio para que nosotros sepamos que Él está cerca. Favor de buscar en su Biblia, en Mateo capítulo 24. La razón por la cual yo personalmente creo que Cristo está a la puerta. Mateo capítulo 24. Dice versículo 1. Jesús salió del templo y mientras caminaba se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero Él les dijo, ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá eso y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió a Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. O sea, la señal de su venida no son las guerras ni los falsos cristos. Siempre hemos tenido guerras. Se dice que en cualquier momento que hay 140 guerras en el mundo. Siempre hemos tenido falsos cristos. He oído que en las calles de Los Ángeles, de California, que en cualquier momento hay como 400 o 500 falsos cristos. Uno dijo, Cristo era el hombre para ayer, Él no puede ayudarlos hoy. Versículo 7.
Cristo dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. O sea, los conflictos internacionales, hambrunas horribles, como en Siria ahora, grandes terremotos, nuevas enfermedades extrañas, no son la señal del fin. Versículo 9. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los matan y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. Doctor David Barrett, investigador, misiólogo, dice que en los últimos 150 años hemos visto más personas que han muerto por Cristo que en los últimos 20 siglos combinados. Dice que en este año podemos esperar que alrededor de 100,000 personas mueran por Cristo. Cristo predijo eso. Versículo 10. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Siempre hemos tenido falsos profetas, falsas religiones, falsos cristos, hostilidades, conflictos internacionales, hambre, enfermedad, terremotos, persecución. Gente llena de odio. Todas estas cosas han caracterizado los últimos 20 siglos, los últimos 2000 años. Pero dice Cristo, hay un evento. Cuando lo vea, dése cuenta de que está viviendo en las últimas horas de los últimos tiempos. Estoy a la puerta. Versículo 14. Este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. La señal, el evangelio proclamado a todos los pueblos. Y cuando veamos, dice Cristo, cuando ustedes vean un avivamiento de trabajo misionero, el evangelio proclamado, predicado como nunca antes, prepárense. Y por la primera vez en la historia, la Iglesia de Cristo mundial está movilizando la tecnología, la investigación, la planificación estratégica. Hay un movimiento mundial de oración, hay cooperación de miles de organizaciones y agencias e iglesias para predicar el evangelio del reino en el mundo entero. Y lo que quisiera hacer esta mañana es desafiarles a ustedes a involucrarse en lo que el Señor está haciendo en nuestro tiempo, nuestro día. Yo me puse a pensar, ¿es posible que la iglesia Impacto nació para alcanzar y discipular 10,000 personas? Es posible que el Señor dio a luz a esta iglesia para que esta iglesia envíe 100 misioneros. Vamos a ver. Lo que quisiera hacer es desempacar versículo 14. Hablando de 4 propósitos, 4 metas que tiene el Señor. ¿Listos? ¿Despiertos? Ok, aquí vamos. Propósito número 1 de Dios, la meta de Dios, su deseo, su propósito es que todos los pueblos lo conozcan, lo adoren y honren y amen y sirvan. Por esa razón vino Cristo, por esa razón el Señor nos dio su gran comisión de ir a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Habla de naciones, y cuando la Biblia usa la palabra nación, se refiere no a un estado político, ni a una región geográfica,
se refiere como Brasil o Inglaterra o China, se refiere, se usa la palabra etne. Dice pantata etne, todas las naciones. Y etne tiene la idea de grupos étnicos. Grupos de personas unidas por su cultura, por su idioma, grupos pequeños y grandes. Así que en la Biblia cuando vemos los jebuseos, los amorreos, los heveos, estamos viendo los etne. En nuestro día podríamos hablar de las mayas de Guatemala o los sordos quizás aquí en Honduras. Cuando Cristo dice toda autoridad en el cielo y la tierra se ha dado a mí, por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones, está hablando de ir a grupos de personas no alcanzadas todavía, pueblos. Cuando Salmo 75 dice que los pueblos te adoran, oh Señor, que todos los pueblos te alaban, significa que la Hazara de Afganistán te adoran, que los Fulani de Mali te adoran, que los Uyghurs de China te adoran, que los hispanos de California te adoran. La meta de Dios es alabanza, es que todo el mundo le alabe. Alguien ha dicho que las misiones existen porque la alabanza no existe. Y eso es lo que Cristo quiere decir en versículo 14. El fuego en el corazón de Dios que arde, la pasión de Dios, es que la gente en cada grupo, cada pueblo étnico lo conozcan, lo adoren como su tesoro, lo aman, confíen en Él, lo admiren, lo glorifican. Aquí el primer propósito de Dios es que todo el mundo lo conozca, lo adore. Número 2, el propósito o la meta de Dios es un buen anuncio de gozo, de alegría. El Evangelio no es una filosofía, no es una idea que discutir, no es una religión, es un anuncio. La palabra evangelio significa buenas nuevas, un anuncio maravilloso. Es un anuncio de que hay un rey sentado en el trono del universo que reina, que gobierna. Y Él es bueno, es amor perfecto, Él es justicia perfecta. El Evangelio es la noticia que Cristo ha triunfado sobre el pecado, el diablo, los demonios, la muerte, la vergüenza, la culpa, el miedo, las adicciones. Es la noticia de que Cristo es Señor, Él es Rey sobre los gobiernos, sobre los negocios, sobre los medios masivos de comunicación. Él es Rey sobre Barack Obama y Hillary Clinton y Vladimir Putin, aunque Putin no le reconoce. Él es rey sobre ISIS, ébola. Él es Señor sobre la economía. Él es rey sobre las enfermedades, desastres naturales. Él es rey sobre Brad Pitt. ¿Alguien aquí sabe quién es Brad Pitt? Y Angelina Jolie. Él es rey sobre Beyoncé, Kobe Bryant, Wall Street y Hollywood. Y cuando usted regrese a su casa hoy en día, después de este culto o cuando quiera, cuando usted regrese a su casa, dígase, Él es Señor aquí. Señor en mi casa, sobre mi familia. Nuestro mensaje es un mensaje fácil de compartir porque es un mensaje de gozo. Es el mismo mensaje que dieron los ángeles. Os ha nacido un Salvador, un libertador, una esperanza. Y sin Cristo no hay libertad. Sin Cristo no hay perdón de pecados. Sin Cristo no sabemos cuál es el propósito por el cual vivimos. ¿Por qué estamos aquí? Un día hace poco, un amigo, un hermano mío en la iglesia pidió que yo fuera al hospital para visitar a un amigo de él. Su amigo era musulmán. Fui al hospital, entré en la habitación allí
y vi su amigo ahí en la cama, y su amigo me dijo a mí, usted es un maestro de la Biblia. Sí, yo enseño la Biblia. Señaló a su amigo y dice, mi amigo aquí, yo soy musulmán, pero mi amigo aquí me dice que Cristo me puede perdonar los pecados y me puede dar paz. ¿Es verdad? Yo le dije que sí. Su familia estaba ahí en la habitación mirándome a mí y a mi hermano, y si una mirada pudiera matar, me habrían enterrado aquel día. Tanto enojo, tanta ira, tanta odio en su mirada. Hablamos un poquito, mi hermano le había hablado mucho del Evangelio, hablamos un poquito y él dijo, yo quiero conocer a Cristo. Oramos, él oró, recibió el Señor y dijo, por primera vez tengo paz. Estaba muriendo, por primera vez tengo paz. Y luego él dijo, quiero ser bautizado. Con su esposa mirando tan enojada, quiero ser bautizado. El problema fue que su enfermedad fue tal que no podía sostener ni una sábana por encima de sí. Su piel tan sensible que cada toque produce dolor. ¿Cómo podemos bautizar a un hombre así? No se puede levantar de la cama. Y por primera vez en mi vida, yo era bautista. Por primera vez en mi vida, tomé un vaso de agua, saqué unas gotitas de agua, las puse en su frente y dije, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y como testimonio de tu fe en frente de tu familia. Y él dijo, tengo paz. ¿Quién puede producir paz así aparte de Cristo? Solo Cristo. Solo Él puede perdonar. Anoche yo conté esta historia al grupo que estaba aquí. Hace unos años tuve el privilegio de ir a África. Fui a algunos países para hablar con los misioneros y conocer su trabajo y quizás dar una inspiración. Estaba yo en Níger. Algunos han oído de Níger, un país ahí en medio de África. En Níger, una noche estaba yo en la cama dormido y de repente me di cuenta de que alguien estaba en la habitación. Entonces me levanté, encendí la luz, no había nadie. Miré debajo de la cama, no había nadie. Fui al baño, no había nadie. Me acosté de nuevo, pero muy consciente de la presencia de alguien en el cuarto. En la cama yo dije, Señor Jesús, tú eres el Señor aquí, tú eres el Rey en este cuarto. Aunque quien está aquí no te reconozca, tú eres Señor. Lo dije en inglés, lo repetí en español, para que si los demonios no entendieran el inglés, pues quizás el español. Y desapareció esa presencia. En la mañana estaba desayunando con algunos misioneros y conté la historia de lo que me había pasado. Y un misionero me dijo, eso me sucede todo el tiempo. ¿De veras? Dice, sí, no entiendo esto, pero los brujos pueden transportar su presencia espiritual, su esencia espiritual a diferentes lugares. Físicamente no. Yo dije, pues, ¿qué hacen ustedes? Y un misionero me dijo, yo digo, Cristo, tú eres Señor en este lugar. Tú eres el Rey. Y él dijo, yo no podría sobrevivir en este país si Cristo no fuera el Rey de todo.
Hermanos, cuando vamos con el Evangelio, compartimos algo. Hay personas que viven con miedo, que viven fuera de la realidad, que viven con odio, con adicciones, y vamos con el mensaje que el libertador ha venido y Él está aquí con nosotros. Creo que esa es la razón por la cual la Biblia dice que hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que anuncia la salvación, del que dice a Sión, tú Dios reina. Número 3. La meta de Dios es que todos los pueblos lo adoren. La meta de Dios es buena noticia, de alegría. Número 3. El propósito o la meta de Dios no fracasará. No fallará. Dijo Cristo, será predicado. El propósito de Dios será realizado. Tendrá éxito. Los pueblos de todo el mundo lo conocerán, lo adorarán y admirarán y respetarán y descansarán en Él. El propósito de Dios no se puede detener. Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas, ayúdame en eso, las puertas de nadie, ni el diablo, ni los demonios, ni los dictadores, ni las fronteras cerradas, ni problemas con visa, ni falta de fondos económicos, finanzas, ni niños rebeldes, ni cristianos apáticos. Nada puede impedir que Dios cumpla con sus propósitos. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor. Traerán gloria a tu nombre. Salmo 86, 9. Esto significa que detrás del trabajo misionero es la cosa más sólida en todo el universo. El poder de Dios. El poder soberano de Dios. No puede fallar su propósito si somos desobedientes. Alguien dijo que hay 3 clases de cristianos. Los que van, los que ayudan a los que van y los desobedientes. ¿Cuál es usted? Si somos desobedientes, si decidimos, no vamos a hacer una iglesia misionera, eso no impide que Dios cumpla con su propósito. Él va a buscar a otro camino, a otra iglesia, a otras personas. Y hermanos, estamos viendo en nuestros días cosas increíbles. El mundo ha cambiado drásticamente. Misiólogo Andrew Walls de Escocia dijo esto. El siglo XX ha visto una gran recesión de la fe cristiana en el occidente y se ha producido un movimiento masivo de fe en el mundo no occidental. A principios del siglo XX, más de 80% de los que profesaban el cristianismo vivieron en Europa o América del Norte. Ahora, cerca de 60% vive en los continentes del sur de África, Asia, América Latina y el Pacífico. Y esa proporción va creciendo anualmente. El cristianismo comenzó el siglo XX como una religión del oeste, terminó el siglo como una religión global. Según el proyecto Josué, hay 28,000 nuevos creyentes cada día en China. Hay 20,000 nuevos cristianos cada día en África. Hay 10,000 nuevos cristianos cada día en América Latina. O sea, hay 70,000 cristianos nuevos cada día. 3,000 cada hora. Hay un Pentecostés cada hora en nuestro mundo. Increíble. Y los lugares más difíciles están contando las historias más espectaculares. En Irán hay más musulmanes que han venido a Cristo en los últimos 20 años que en toda la historia de ese país. Una ciudad recibió una noticia que en una ciudad, un pueblo ahí en Irán, se celebró el bautismo de 300 nuevos cristianos. Yo
estaba en la India hace como 5 o 6 años. Y el pastor con quien cooperamos ahí me preguntó, ¿quieres ayudarme con el bautismo de 4 musulmanes? Yo le dije, daría mi brazo derecho para participar en el bautismo de musulmanes. Bajamos al río, ahí con los 4 que se habían convertido en cristianos, bajamos al río, habían soldados por todas partes con armas, porque es contra la ley ahí convertirse. Y un grupo de personas comenzó a congregarse mirándonos a nosotros hasta que las orillas estaban llenas de personas que nos miraban. Y el pastor tomó el primer musulmán para bautizarlo, levantó sus manos al cielo y comenzó a cantar, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y yo estoy ahí mirando a los soldados con sus armas y yo dije, Pastor Pablo, ¿esta es buena idea? Él me dijo, Samuel, una bala es cosa pequeña. Cosas pequeñas no te pueden dañar. Ok, he decidido seguir acá. Yo comencé a cantar. Y bautizamos los 4 musulmanes. Y cuando ellos salieron del río, yo les digo la verdad. Un soldado bajó el río y dijo al pastor, ¿me puede bautizarme a mí? Hermanos, es increíble lo que el Señor está haciendo. En Corea, en 1900 no había iglesias en Corea. Hoy en día las iglesias más grandes del mundo están en Corea. Una iglesia ahí con más de 1 millón de miembros activos. Corea está enviando 1,000 misioneros cada año. De hecho, están enviando más misioneros que cualquier otro país, salvo los Estados Unidos y quizás Brasil. En China, en 1950, comenzó los años oscuros de la revolución cultural. Los misioneros fueron expulsados. Miles de líderes cristianos asesinados o encarcelados por su fe. Muchos otros pasaron años en campos de trabajos forzados. Los comunistas pensaban que habían destruido la iglesia. Y muchos cristianos fuera de China pensaban que la iglesia se había totalmente destrozada. Cuando la China se abrió, después de como 20 años, lo que descubrimos fue no que la iglesia había muerto, sino la iglesia había crecido en una manera sin par. En 1949 había 1 millón de cristianos en la China. Hoy en día hay más de 100 millones de cristianos en la China. Es un movimiento de crecimiento más grande en la historia del mundo. Quizás ustedes han oído del movimiento Volver a Jerusalén. Los líderes en China, los líderes cristianos estudiando su Biblia, descubrió que el evangelio siempre tiene la tendencia de ir hacia el oeste. Y ellos dijeron, pues vamos a seguir el evangelio, vamos a marcharnos hacia el oeste, llevando el evangelio hasta que lleguemos a Jerusalén. ¿Cuáles son los países entre China y Jerusalén? Son los países musulmanes. Y hoy en día hay miles de cristianos de China que viven en los países musulmanes y están compartiendo el evangelio. Un pueblo no alcanzado es un pueblo sin Biblia en su idioma, sin cristianos en la cultura que pueden evangelizar. En 1900 había 50,000 grupos no alcanzados, de más de 50,000. En 1950, 24,000. En 1600, 16,000. En 1080, 12,000. Y el año pasado, según el proyecto Josué, había 6,500 grupos no alcanzados.
y no han sido alcanzados porque es difícil llegar donde están. Estamos viendo algo increíble como el Señor está obrando en el mundo. Apocalipsis 7. Después de eso miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, y clamaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Dios mismo se encarga de que alrededor del trono de Jesús, al final de los tiempos, haya personas de cada grupo, cada pueblo, alabando al Señor. Dios mismo se encarga de eso. Se va a pasar. Solo Cristo sabe cuándo esté terminado. La meta de Dios es que todos los pueblos lo conozcan. Su propósito es una buena noticia. La meta no puede fallar. Y número 4, y termino con esto. El precio para lograr el propósito de Dios es sufrimiento. Y el medio para lograr el propósito es sufrimiento. La gran comisión no se terminará sin sufrir. Miremos versículo 9, Mateo capítulo 4. En la Reina Valera, creo de 60, dice: entonces os entregarán en tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Fuimos a Costa Rica en 1981, al principio del año, para aprender el idioma de los cielos. Es un chiste. En enero de 1981, recibimos la noticia de que Chet Bitterman, un misionero con Wycliffe, traductores de la Biblia, había sido secuestrado por M19. M19, ese grupo, existió que Wycliffe saliera del país. Wycliffe, por supuesto, dijo que no. Y encontraron 7 semanas después, en un autobús abandonado, envuelto en una bandera, el cuerpo de Chet Bitterman. Dejó a su esposa Brenda y 2 niñas. Lo interesante es que 2 años antes, él había escrito en su Biblia estas palabras: encuentro este pensamiento. ¿Quiere Dios que es posible que Dios me llame a ser un mártir aquí en Colombia? Estoy dispuesto. Los primeros misioneros a África empacaron sus pertenencias en ataúdes porque sabían que iban a morir ahí. Cuando el presidente de la ONU, las Naciones Unidas, fue preguntado qué le impresionó en África, él dijo: las tumbas de los niños de los misioneros. George Otis ha dicho: podría ser la razón por la cual no hemos tenido éxito en países musulmanes, es la falta de mártires. Apocalipsis 6, 9. Cuando abrió el 5º sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Luego cada uno de ellos recibió ropas blancas y se les dio que esperar un poquito más hasta que el número de sus consiervos y hermanos que iban a ser muertos como ellos se terminó. Aparentemente el Señor tiene un número fijo en su mente de personas que van a morir por la causa de Cristo. Y cuando lleguemos a ese número,
puede ser que venga Cristo. Seréis entregado aún por padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros a la muerte. Todos seréis aborrecidos por mi culpa. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Mantén firmes ustedes y guardarán la vida. Es posible que nosotros están pensando, que hemos tenido el pensamiento, ¿podría yo soportar sufrimiento así? La respuesta es no. No podrías. No por sí mismo, ti mismo. Pero no tenemos que confiar en nuestras propias fuerzas. Hay una gracia especial dada para morir por Cristo. Romanos 8. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cuanto estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para la mayoría de nosotros esta idea de morir por Cristo es una teoría. Y quizá la pregunta es, ¿estamos dispuestos a vivir por Cristo? Última historia y termino. Lo prometo. Mi hijo Joe ha servido en Libia 2 años. Tuvo que salir debido a la violencia ahí y problemas con la visa. Cuando él tenía 16 años, estaba trabajando en Memphis, la ciudad donde vivimos, instalando un techo sobre la casa de un pobre. Y en la noche su grupo se congregó y alguien habló, enseñó la Biblia y ellos cantaron. Y aquella noche alguien dijo, si Cristo estuviera aquí físicamente y si Él se sentara a su lado, ¿qué le diría a usted? Mi hijo me llamó llorando y dijo, papi, creo que lo que el Señor me diría sería que Él quiere que yo sea su misionero. Y él había tenido desde su niñez la meta de ir a West Point, involucrarse como un alto oficial en el ejército. Y me dijo, estoy entre dos. Quiero ir allá. Creo que el Señor quiere que yo sea su misionero. ¿Qué hago? Y él pasó como 6 semanas luchando con esa decisión. Y por fin se sometió a la voluntad de Dios. Desde aquel entonces aprendió el árabe y ha pasado como 5 años ahora en los países musulmanes sirviendo al Señor. Y ha visto cosas increíbles. Pero yo les hago la misma pregunta. Si Cristo estuviera aquí, no físicamente, o quizás físicamente, sentado a su lado, y Él le diría algo, ¿qué diría? ¿Qué le diría a usted? Oremos, hermanos. Señor, aunque tú no estés aquí físicamente, tú estás aquí por tu Espíritu. Y lo que estoy pidiendo es que tú nos des oídos para oír tu voz y un corazón dispuesto a hacer lo que tú mandes. Usa, Señor, esta iglesia en una manera sobrenatural.
Y haz, Señor, que seamos fieles a ti, ya que tú eres fiel con nosotros. Te lo pido en Cristo. Amén.